no solo es el hijo del Chapo. Ovidio Guzmán López es el heredero de una guerra que jamás pidió, pero que terminó liderando. Su nombre es sinónimo de narcotráfico y lucha por el control. Pero ni la sangre ni el poder garantizan impunidad. Capturado, extraditado y enjuiciado, su caída sacudió al cartel de Sinaloa y al mundo entero. Esta es la historia de un hombre atrapado entre la ley y el peso maldito de su apellido. Ovidio Guzmán López nació el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Es un narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una organización criminal con sede en Culiacán. Ovidio, conocido con el alias de El Ratón, es un apodo que aparentemente está relacionado con el logo que usan en el hombro los uniformados de su grupo paramilitar. La figura de Pixie, de la serie de animación Pixie and Dixie and Mr. Jinx, fue producida por Hanna-Barbera a principios de los años 60. Es el segundo y posiblemente el más conocido de los hijos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, con su segunda esposa, Griselda López Pérez, siendo Joaquín el mayor y Griselda Guadalupe la menor de los Guzmán López. Fue criado en la Ciudad de México y durante su infancia residió en la colonia Jardines del Pedregal, una de las zonas más exclusivas al sur de la Ciudad de México. Vivía junto a su madre y sus hermanos en una residencia ubicada en la calle Serranía 226, cerca del centro comercial Perisur. Ovidio cursó al menos 4 años de la primaria compartiendo aula con Alfonso Durazo Chávez, hijo de Alfonso Durazo Montaño, quien posteriormente sería gobernador de Sonora. Estudiaron en el exclusivo Centro de Estudios y Cultura Ajusco, más conocido como CEICA, una institución educativa de los Legionarios de Cristo, cuyo lema es Semper Altius, que significa siempre más alto. De acuerdo con la escuela, el lema expresa nuestra aspiración por alcanzar cada día el máximo desarrollo integral posible. Dicha institución está ubicada en la delegación Tlalpan, en el sur de la ciudad. Durante este periodo fue llevado diariamente al colegio por un taxista de confianza de la familia. Cuentan algunos de sus compañeros de clases que lo veían como un niño común y corriente, al que invitaban a sus fiestas infantiles y a las actividades realizadas fuera del colegio, aunque los padres de familia sí notaban algo raro en el estilo de vida de la familia Guzmán López. Ovidio dejó la institución después de que, en su generación, organizaron un paseo a Disney, al que los padres de sus compañeros prefirieron no invitarlo. La madre de Ovidio insistió en que lo llevaran y hasta ofreció pagarles a todos el viaje. Guzmán López dejó la escuela cuando cursaba el 5º año de primaria, con apenas 11 años de edad. El 19 de enero de 2001, su padre se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, lo cual obligó a la familia a abandonar su residencia en el Pedregal y trasladarse a otro lugar. Desde los 19 años está casado con Adriana Meza Torres, hija de Aida Elizabeth Torres Félix y Raúl Meza Ontiveros, conocido como el M6, lugarteniente y socio del Cártel de Sinaloa. Adriana, además, es sobrina del poderoso y sanguinario Manuel Torres Félix, el M1, jefe de los ejércitos armados de dicha organización. Quienes conocen a la pareja aseguran que ella siempre ha ejercido dominio sobre su esposo y que incluso se iba de fiesta mientras su marido se quedaba en casa a cuidar a las 3 hijas, fruto de su matrimonio. Desde joven, Ovidio creció rodeado del poder y la influencia del narcotráfico. Su padre, una de las figuras más temidas y respetadas del crimen organizado en América Latina, dirigía una organización con presencia internacional, lo que marcó el rumbo de su familia y su entorno desde muy temprano. Según una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde abril de 2008, Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, quienes tenían 18 y 22 años, heredaron gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 8 de mayo de 2012, incluyó a 2 de los hijos de El Chapo en su lista negra de capos del narcotráfico. La medida prohíbe a todas las personas en este país hacer negocios con Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo Guzmán Salazar y congela cualquier activo estadounidense que ellos tengan. El gobierno estaba centrado agresivamente en aquellos individuos que facilitaban las operaciones de narcotráfico de El Chapo Guzmán, incluidos a los miembros de su familia. En virtud de la ley Kingpin, se impedía a las empresas, los bancos y los particulares estadounidenses hacer negocios con ellos, y se congelaban todos los activos que los hombres puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Más de 1000 empresas e individuos vinculados a 94 capos de la droga habrían sido incluidos en la lista negra desde el año 2000, y las sanciones por violar la ley incluyen hasta 30 años de prisión y multas de hasta $10 millones. En 2014, Ovidio Guzmán, cuando tenía alrededor de 24 años, quedó al frente del primer laboratorio de fentanilo que habían instalado en una casa de Culiacán. Entre los años 2013 y 2014, su padre, El Chapo, había mandado a miembros del cartel a China para que exploraran y se empaparan del negocio ilícito que venía planeando. Para ese entonces, el cartel tenía la mayor parte de su producción de metanfetamina en Guatabampo, Sonora. Su hijo Edgar Guzmán López era el encargado de traer el jugo de efedrina desde Argentina, y cuando lo asesinaron a balazos en 2008, Ovidio Guzmán, con tan solo 18 años, tomó su puesto. Las primeras píldoras de fentanilo que se elaboraron bajo la supervisión de El Ratón eran llevadas a casas de seguridad en Tijuana y luego las cruzaban a los Estados Unidos. Desde esos primeros días, la manufactura de fentanilo del cartel ha explotado y la demanda por una droga muy peligrosa y potencialmente letal ha crecido significativamente. Las utilidades de los chapitos son extremadamente cuantiosas. De tan solo 2 libras de precursores químicos que compraban por $800, ellos obtenían unos 4 kilogramos de polvo o unas 415.000 píldoras de fentanilo aproximadamente, y cada píldora se vendía por 50 centavos de dólar en los Estados Unidos. Sin embargo, el precio se incrementaba a $3 si era comercializada en Nueva York. Esto hacía que una inversión de $800 se convirtiera en una utilidad de hasta $640.000. Un cálculo conservador señala que obtuvo unos $10 millones al año por el polvo y las pastillas del narcótico que sus operadores producían en laboratorios ocultos en la sierra y en casas de Sinaloa. El Departamento de Justicia asegura que el éxito de ese negocio se debe en parte a que el cartel ha llevado a los consumidores de distintas drogas al fentanilo al mezclarlo con otros narcóticos. Esa estrategia inclusive afectó a los vendedores de heroína, y la solución de Ovidio Guzmán fue establecer un sitio en la Ciudad de México donde estos pueden comprarle el opioide para agregarlo a su mercancía. Entre los responsables de suministrar los químicos base al grupo de Ovidio Guzmán estaban los hermanos Zamudio Lerma, Ludim y Luis Alfonso. Eran propietarios de inmobiliarias, empresas exportadoras, una ferretería y una farmacia en Culiacán. En una reunión con jefes del cartel en un rancho de Sinaloa, resguardada por unos 40 sicarios y 6 vehículos acorazados y equipados con ametralladoras, Ovidio acordó centralizar la fabricación del fentanilo en Sinaloa para hacer un monopolio que les permitiera vender un opioide más potente y barato en las calles de los Estados Unidos. En ese encuentro, El Ratón advirtió que la agencia antinarcóticos DEA se había enfocado en perseguir y decomisar el fentanilo porque había muertes cuando la fórmula de preparación fallaba. Por último, Ovidio Guzmán acordó vender fentanilo en Los Ángeles, diciendo que aceptaría pagos en la Ciudad de México. De esta manera, la influencia criminal de Ovidio Guzmán llega hasta la zona metropolitana de Los Ángeles, en California, donde sus operadores almacenaban decenas de miles de pastillas y kilos de fentanilo en polvo y enviaban el producto al resto del país, cada vez más usando el servicio de paquetería.
Los carteles de Sinaloa y Jalisco están operando en más de 40 países alrededor del mundo y trafican fentanilo y metanfetamina. El fentanilo, la última herencia criminal del Chapo, se padece no solo en las calles de los Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica y el mundo. Cada día, 196 estadounidenses mueren por un excesivo consumo, es decir, más de 70.000 personas mueren cada año en este país a causa de esta droga. Hoy en día la fabrican con diseños y colores semejantes a golosinas para captar a un mercado más joven y se le conoce con el nombre de fentanilo arcoíris. Inclusive existe una peligrosa combinación de fentanilo con xilacina, un poderoso sedante para caballos que también es conocido como tranq. Policías antinarcóticos habían decomisado esta mezcla en 48 de los 50 estados del país. En enero de 2016, Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado por las autoridades mexicanas. Esta detención dejó un vacío en el liderazgo del cartel de Sinaloa que fue aprovechado por sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, para asumir roles más prominentes dentro de la organización criminal. Los hermanos Guzmán habían comenzado a asumir un papel más destacado en el cartel desde mediados de la década de 2010, especialmente después de la captura y extradición de su padre a Estados Unidos en enero de 2017. Durante este periodo, los Chapitos enfrentaron desafíos internos, incluyendo tensiones con otras facciones del cartel, como la liderada por Ismael El Mayo Zambada y su tío Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, por el control de las operaciones y rutas de tráfico clave. El 2 de abril de 2018, un gran jurado federal en el Distrito de Columbia emitió una acusación formal contra Ovidio y Joaquín. Los cargos que se les atribuían eran conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, aparte de 500 gramos de metanfetamina y más de 1.000 kilogramos de marihuana. El cartel de Sinaloa, bajo la dirección de El Chapo y posteriormente de sus hijos, coordinó el transporte de grandes cargamentos de drogas desde países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia México y luego a través de la frontera estadounidense. Los métodos de transporte incluían aviones de carga, submarinos, embarcaciones semisumergibles, contenedores marítimos, lanchas rápidas, autobuses, trenes, camiones y vehículos particulares. Una vez en México, las drogas eran almacenadas en casas de seguridad en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali, para luego ser introducidas a Estados Unidos mediante vehículos o túneles y distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Para manejar las ganancias ilícitas, los hermanos Guzmán López utilizaban diversos métodos de lavado de dinero, como el tráfico de efectivo, el uso de criptomonedas, los depósitos bancarios, las transferencias electrónicas y la compra de bienes de lujo como automóviles, aviones y helicópteros. Estas operaciones financieras les permitieron mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas de las autoridades. Todas estas investigaciones indicaban que tanto Ovidio como su hermano supervisaban aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa, con una producción estimada de entre 1.360 a 2.270 kilogramos al mes, la cual era vendida al por mayor a otros miembros del cartel y a distribuidores en los Estados Unidos y Canadá. La acusación también señalaba que los hermanos Guzmán López utilizaron la violencia para consolidar su poder dentro del cartel, incluyendo los asesinatos a informantes y narcotraficantes rivales, como también el secuestro, torturas y sobornos a funcionarios públicos. Estas acciones buscaban eliminar amenazas y mantener el control sobre las operaciones del cartel. El 12 de diciembre de 2018, la acusación fue inicialmente sellada y posteriormente desclasificada parcialmente para procedimientos de extradición, y el 13 de febrero de 2019, el juez Rudolf Contreras ordenó la desclasificación completa del documento. El 17 de octubre de 2019,
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vivió una de las jornadas más violentas en su historia reciente, conocida como el Culiacanazo o Jueves Negro. Este evento marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y evidenció el poderío del Cártel de Sinaloa. Ese día, alrededor de las 3:30 de la tarde, un grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, llevó a cabo un operativo para dar con la captura de Ovidio Guzmán López en una residencia del fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán. La acción respondía a una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Durante la detención, Ovidio fue persuadido para llamar a sus hermanos y pedirles que cesaran las hostilidades. Sin embargo, la respuesta del Cártel de Sinaloa fue inmediata y violenta. Tras la captura, miembros del cártel desataron una serie de ataques estratégicamente coordinados en diversos puntos de la ciudad. Se registraron bloqueos con vehículos incendiados, enfrentamientos armados y ataques a instalaciones militares y civiles. Además, se reportó la fuga de 51 internos del penal de Aguaruto. Durante el operativo, el Cártel de Sinaloa movilizó a aproximadamente 300 sicarios para enfrentar a las fuerzas de seguridad. Se ha documentado que algunos jóvenes fueron cooptados por el cártel, recibiendo pagos de hasta 20,000 pesos mexicanos para participar en las acciones violentas. Esta estrategia evidenció la capacidad del crimen organizado para reclutar y utilizar a jóvenes en sus operaciones, exacerbando la crisis de seguridad en la región. El saldo oficial fue de 8 muertos, entre ellos un civil y 16 heridos. La violencia paralizó la ciudad. Se suspendieron clases, actividades comerciales y eventos deportivos, y la población se resguardó en sus hogares ante el temor generalizado. Aunque las autoridades mexicanas reportaron oficialmente 8 muertos durante el Culiacanazo, investigaciones independientes sugieren que la cifra real de víctimas podría ser significativamente mayor. En ese mes de octubre se registraron 81 muertes violentas y 83 en noviembre en Sinaloa. Sin embargo, las solicitudes de información realizadas a diversas instituciones gubernamentales no arrojaron datos claros sobre el número exacto de fallecidos relacionados con estos hechos. Además, ese mismo año se hallaron 139 fosas clandestinas en el estado, más del doble que en años anteriores, lo que podría estar vinculado a la violencia desatada durante y después del operativo. Ante la escalada de violencia y para evitar más derramamiento de sangre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación inmediata de Ovidio Guzmán. El mandatario justificó esta decisión argumentando que no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. La liberación fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, al considerar que el Estado mexicano cedió ante las amenazas del crimen organizado, sentando un precedente preocupante sobre la capacidad del gobierno para enfrentar a los cárteles. A raíz de estos lamentables hechos, se intensificaron los operativos en la región y se reforzó la presencia de fuerzas federales en Sinaloa. Sin embargo, la violencia y la influencia del cártel en la zona continúan siendo desafíos persistentes para las autoridades mexicanas. Este hecho tuvo un profundo efecto en la salud mental de los habitantes de Culiacán, especialmente en los niños. Muchos menores presentaron síntomas de estrés postraumático y ansiedad. Ante esta situación, se implementaron talleres como Paz en mi mundo, dirigidos a niños de 4 a 12 años para ayudarles a enfrentar el miedo y la angustia generados por la violencia. Los testimonios de padres y educadores reflejan el trauma colectivo vivido durante esos días. El Culiacanazo también tuvo consecuencias económicas significativas. Las pérdidas en el sector comercial de Culiacán se estimaron en más de 800 millones de pesos mexicanos, debido al cierre de negocios, interrupciones en el transporte y la logística, y la disminución de la actividad económica. La población vivió en un estado de psicosis colectiva, con calles vacías y una sensación generalizada de inseguridad que persistió mucho después de los eventos.
Ovidio Guzmán López tenía ya 32 años sobre sus hombros cuando fue capturado por segunda vez el 5 de enero de 2023 en la localidad de Jesús María, en Culiacán, y trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, durante y después del arresto, 10 soldados y 19 sospechosos fueron asesinados. Aparte, otros 35 militares resultaron heridos y 21 hombres armados fueron detenidos. El ratón fue trasladado en helicóptero a la capital antes de ser llevado a una prisión federal de máxima seguridad. Estaba acusado de liderar una facción del famoso cártel de Sinaloa de su padre, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del mundo. La operación fue el resultado de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de los menores, como se le conoce también a la organización delictiva Los Chapitos. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, participaron en el operativo conjunto en Culiacán. También contó con el apoyo de funcionarios de los Estados Unidos, quienes habían ofrecido una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su arresto o condena, así como a la de 3 de sus hermanos, que también se presume que mantuvieron sus puestos de mando en el grupo. Sin embargo, un juez federal en México habría suspendido cualquier proceso de extradición en su contra. La operación, que comenzó en horas de la madrugada en Culiacán, desató una ola de violencia por parte de miembros armados del cártel cuando personal de la Guardia Nacional identificó a hombres armados a bordo de varias camionetas. Los agentes avisaron a la 9ª Zona Militar con el objeto de detener al convoy y revisar a sus pasajeros. Establecieron un cerco alrededor de los vehículos y solicitaron a quienes estaban en su interior que bajaran para ser revisados. Por el contrario, se negaron e inmediatamente procedieron a atacar a los efectivos. Ante una amenaza real e inminente que puso en peligro la operación y sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlada la situación, identificaron a Guzmán López, armado hasta los dientes, quien fue retenido por las autoridades mexicanas. Junto con él, también fue asegurado el armamento exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea. Por causa de este operativo, también decenas de vehículos fueron incendiados y por lo menos 2 aeronaves, una de Aeroméxico y otra de la Fuerza Aérea Mexicana, se vieron obligadas a realizar aterrizajes de emergencia tras ser alcanzadas por disparos en ataques atribuidos al cártel de Sinaloa. Como resultado, más de 100 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos locales. En una emboscada de la delincuencia organizada, el coronel de infantería Juan José Moreno Orzúa, comandante del 43 Batallón de Infantería con sede en Tepic, y sus 4 escoltas fueron asesinados en inmediaciones de Escuinapa, Sinaloa. El mando militar y su tropa apoyaban el operativo de contención de la violencia generada por la captura de Ovidio Guzmán López cuando fueron emboscados por sicarios del cártel de Sinaloa, ligados a Los Chapitos. El presidente mexicano, Andrés López Obrador, en rueda de prensa, aseguraba que las fuerzas mexicanas habían actuado de manera responsable, desplegando helicópteros artillados para apoyar la operación terrestre y salvaguardar a la población civil, evitando víctimas inocentes. También el mandatario mexicano rechazó que la operación en Culiacán se haya planeado para la llegada del presidente de los Estados Unidos, quien visitaría el país como parte de la cumbre de líderes de América del Norte en la que Joe Biden, AMLO y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostendrían encuentros para hablar de temas claves para la región. Guzmán López fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 1, conocida como la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Esta fue la misma prisión de la que se escapó su padre, el Chapo Guzmán, en 2015 a través de un túnel en una espectacular fuga en la que se aprovechó de un punto ciego en su celda. El 6 de enero de 2023, un día después de su arresto, un juez federal de la Ciudad de México
suspendió la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos porque existía una solicitud de detención fechada desde el 19 de septiembre de 2019. La posible extradición del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán no sería de forma inmediata debido a las formalidades de la ley. Además, que el recién capturado tenía un proceso abierto en México. El juez también suspendió la medida que impedía al detenido comunicarse con sus familiares y su equipo legal. Para el 27 de febrero de ese mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una solicitud formal de extradición a la Fiscalía General de la República de México. En respuesta, solicitaron un amparo contra la orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos, pero esta solicitud fue rechazada el 25 de agosto de 2023. A finales de agosto, el juez de control del penal de Centro Federal de Readaptación Social número 1, Díaz Villarreal, emitió su opinión jurídica sobre este proceso al Juzgado Quinto de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México. En ese sentido, ordenó enviar el expediente del acusado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que esta última determine si concede o rechaza la solicitud de extradición. El 14 de septiembre de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó a Guzmán sobre la aprobación de su extradición. Sin embargo, según su defensa, no se le respetó el plazo legal de 30 días para impugnar la medida, lo que consideraban una violación a sus derechos. Finalmente, el viernes 15 de septiembre de 2023, en horas de la tarde, fue extraditado a Chicago en un vuelo especial. La operación fue confirmada por el fiscal general de los Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, Guzmán López fue trasladado primero desde el altiplano en un helicóptero tras haber sido entregado a agentes de Interpol y luego a los Estados Unidos en un jet bombardier Challenger 605 de la Fiscalía General de la República, casualmente el mismo avión en el que fue extraditado su padre en enero de 2017. La extradición se produjo bajo estrictas medidas de seguridad, sin alertar a los medios de comunicación y en medio de las celebraciones del Día de la Independencia en México, lo que generó diversas reacciones en la opinión pública. Además, su traslado coincidió con un momento de creciente presión internacional sobre México para intensificar sus esfuerzos contra el tráfico de fentanilo. Ese mismo día, ingresó al Metropolitan Correctional Center en Chicago, una prisión federal de máxima seguridad. Ovidio enfrenta múltiples cargos en distintas jurisdicciones estadounidenses. En el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, está acusado junto a otros miembros del cartel de Sinaloa por tráfico de grandes cantidades de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, y además de lavado de dinero y posesión de armas. Mientras que en el Distrito de Columbia se le imputa el tráfico de más de 500 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana en colaboración con su hermano Joaquín, en el Distrito Sur de Nueva York es acusado de liderar operaciones de tráfico de fentanilo desde 2014, contribuyendo a la crisis de opioides en los Estados Unidos. El 18 de septiembre de 2023, 3 días después de su extradición, apareció esposado con un uniforme naranja y compareció por primera vez ante el Tribunal Federal Dirksen en el centro de Chicago, donde se declaró inocente de los cargos imputados. Durante la audiencia, se excluyó la pena de muerte como parte de las negociaciones de extradición con las autoridades de México. También agregaron que 2 de los 6 cargos que enfrenta Guzmán López conllevarían una cadena perpetua obligatoria y quedaría detenido sin derecho a fianza en espera de juicio. A casi un año de declararse inocente, el 21 de octubre de 2024, se confirmó que tanto Ovidio como su hermano Joaquín estaban negociando acuerdos de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos buscando posibles reducciones en sus condenas. El 7 de enero de 2025 se llevó a cabo una audiencia para revisar el estado de las negociaciones de los acuerdos de culpabilidad. Y exactamente el 6 de mayo de 2025 se anunció que Ovidio Guzmán había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas,
a cambio de proporcionar información a las autoridades. Está programada para el 9 de julio de 2025 una audiencia en la que Ovidio Guzmán formalizaría su declaración de culpabilidad ante el tribunal. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.